día de hoy nos trae el trabajo número 2 de la unidad número 3, que corresponde a un diseño, un ejemplo escogido, un ejemplo de trabajo en el desarrollo de un sistema. El escogido por nosotros es una reserva de citas médicas en línea, la visión y el alcance del negocio, introducción y visión y el alcance del sistema. El sistema propuesto para el 2025 se consolidará como el software más utilizado en las entidades de salud del país, que beneficiarán a los usuarios y a los médicos en la consecución de citas en línea. Es una solución tecnológica que permite satisfacer las necesidades funcionales y operativas y requeridas y la sincronización de las citas médicas de cada entidad prestadora de servicios de salud. El sistema debe ser escalable para poder soportar el crecimiento del número de usuarios del aplicativo y permitir el ingreso y la gestión de las citas y médicos disponibles. En cuanto al contexto del negocio, el software diseñado es un aplicativo líder en el mercado, ya que satisface los requerimientos técnicos de todas las entidades prestadoras de servicios de salud y se adapta a cualquier sistema mediante APIs y web service. Las entidades en la actualidad requieren de aplicativos que permitan la gestión y la asignación de citas en línea para la prestación de un mejor servicio a sus afiliados y la autogestión de las mismas. Además, permite tener un control de la disponibilidad de sus médicos y la distribución adecuada de sus citas. Los objetivos del negocio. Aumentar la autogestión de citas en las entidades prestadoras de salud. Permitir a los usuarios seleccionar las citas y los médicos que el paciente requiere. Reducir los tiempos de espera en la asignación de citas médicas. Integrar procesos aislados en las asignaciones de citas canalizando un solo medio de atención a los usuarios. Crear servicios web que permitan interacción directa con los afiliados y las entidades prestadoras de servicios de salud. Ofrecer seguridad y confiabilidad y eficiencia en el ingreso de los datos por parte de los médicos y afiliados. Consolidar las citas y los tiempos de servicio de los médicos en una base de datos para generar estadísticas. Características del sistema. El sistema debe permitir registrar las citas médicas mediante el aplicativo web. El sistema debe permitir al afiliado escoger al médico y la cita requerida. El registro de las citas debe ser realizado por medio del aplicativo de asignación de citas. El sistema almacenará la información tanto de los médicos como de los afiliados en sus bases de datos. El sistema debe permitir a las entidades sacar los diferentes reportes y estadísticas de las citas asignadas y atendidas de los afiliados. El sistema deberá ofrecer seguridad en el ingreso de los datos de los afiliados y médicos. El sistema deberá integrarse y sincronizarse adecuadamente con los médicos de solicitud y asignación de citas médicas. El sistema deberá ser eficiente en relación con tiempos de respuesta, validez de la información, fácil uso de la plataforma. El sistema le generará al afiliado una notificación de cita asignada por medio de mail o mensaje de texto. Y aquí continúa nuestro compañero con otros puntos. Listo, ya estamos viendo. Buenas noches. Dando continuidad a la esquema y elaboración y diseño de todo el software y su contexto, tenemos un alcance del sistema en donde vamos a tener 3 entregables que podrían o cubren la mayor cantidad de características a evaluar, como son el tema principal, que es la funcionalidad básica del sistema. Cubre 6 características ya mencionadas por Jan Anderson. El segundo entregable es la estabilidad del sistema y la tercera es la calidad. Con estos 3 aspectos, pues, hacemos un recorrido por todo el sistema, desde la funcionalidad básica hasta garantizar la calidad del mismo. También tenemos una tabla de interesados y un diagrama de contexto en donde los administradores de las citas médicas vamos a poder llegar a ellos y recopilar toda la información de cómo es el procedimiento de cada uno de estos métodos o procesos. Entrevistar a todo el personal que tiene algún rol determinado y que tiene que ver pues con la generación de citas, asignación, verificación en el centro médico.
Los analistas y desarrolladores pues, tendrán que levantar los requerimientos, hacer un análisis previo de todo el sistema y, por supuesto, desarrollar el sistema y también incluir y analizar una base de datos que se ajuste a todos estos requerimientos. Los desarrolladores y otros usuarios del sistema, pues ya la implementación como tal del sistema, la capacitación del personal de todos los agentes que tendrán que estar interactuando con la plataforma y, por supuesto, pues el mantenimiento del sistema. Los usuarios pues, se recogen información de la percepción del sistema. Eso es como la mejora continua que se da después de la implementación por medio de entrevistas y situaciones que tengan que, donde se pueda recaudar información. El entorno de operación en relación con las máquinas, aplicaciones, dispositivos del sistema y sistemas operativos, entre otros, pues se tiene previsto utilizar algunos navegadores que cubren la mayoría de los dispositivos que se manejan actualmente, como es Internet Explorer, última versión, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari o Opera, pues con la última versión, pero pues también entendemos que hay unos dispositivos un poquito desactualizados, entonces van a tener esta cobertura. También los dispositivos móviles deberán ser soportados por esta aplicación para el caso de los sistemas operativos de iPhone, Android, Windows Phone y Symbian, pues que cubre la mayor cantidad de mercado analizado previamente. El sistema será desarrollado en Visual Studio.net con un framework Spring Boot dependiendo pues, del perfil de los programadores del equipo. El servidor de aplicación será Microsoft Azure. El motor de la base de datos será SQL Server, Cloud Service Azure. El sistema operativo pues, será la última versión que nos dispongan, 2022, y un procesador con altas características. La memoria y el almacenamiento pues también deberán garantizar todo el procedimiento y todo el rodaje del programa en vivo y con calidad garantizada pues para el funcionamiento. La base de datos será gestionada desde otro servidor en el Cloud Service Azure, cuyas características pueden ser desde el punto anterior. La base de datos, como se mencionó, es SQL. Se utilizará la metodología para desarrollo, que es el Scrum, que es un mecanismo o una metodología muy eficiente, ya previamente utilizada. Alguna información adicional que es importante para la entrega del software o la aceptación del mismo. Las pruebas que se realicen deben de cumplir 100% de calidad. El sistema debe tener dos opciones de reserva, una cita pues a través de los usuarios con un perfil y un usuario, pero pues también deberá tener un usuario y un perfil que será manejado por algún integrante o un funcionario de la entidad prestadora de salud para que atienda esos casos específicos de personas que por su condición no podrán acceder o no tienen, digamos, la facilidad de crear un usuario y un perfil en el sistema. Entonces se garantizará que ellos puedan acceder a esa cita. El sistema debe estar completamente funcional al momento de la entrega, incluyendo la integración de las plataformas, mensajería virtual y con una proyección a los avances o necesidades que se vayan a tener en posteriores años. Continúa mi compañero Juan Fernando con el diseño y el diseño arquitectónico del software desarrollado. Buenas noches, agregando a los drivers de arquitectura, tenemos en un momento por acá comparto. Buenas noches, agregando a los drivers de arquitectura, tenemos los requisitos funcionales, casos de uso, para el ejemplo o el caso propuesto de las citas las citas
médicas. La reserva de citas médicas se propone en los casos de uso de registros de usuario, reserva de citas, recordatorio de citas, cancelación y reprogramación de citas a través del usuario y o paciente, y una parte de administración de citas por el personal médico como tal, ¿cierto? Se proponen esos 5 casos de uso como tal, que se han plasmado, pues, como los explicaban los compañeros anteriormente. Dentro del cuadro de especificación del caso de uso, pues tenemos de los 5 casos de uso, donde, donde se representan las interacciones claves entre los usuarios y el sistema. Para este caso, pues el tema de reservas médicas en línea. El primer caso de uso, pues como se mencionó, el sistema de permitir al usuario registrarse y crear perfiles. El segundo caso, seleccionar a los usuarios las fechas disponibles para agendar las citas. El tercero es proponer la interfaz de administración. El cuarto es el sistema de enviar recordatorios automáticos. Y el quinto es el usuario de tener la opción de cancelar y reprogramar sus citas. Para los casos primarios, que son los que se representan para estos casos para este caso de uso, son las funcionalidades principales del sistema. Para eso tomamos 3 casos de uso, que son la reserva de citas médicas. Consideramos que es principal. El primer caso de uso principal, donde tenemos la descripción, los actores, el flujo principal, donde también tenemos la cancelación de citas médicas y la administración de citas médicas. Consideramos que esos son los criterios de elección y la justificación para los casos de uso primario. En los requisitos no funcionales, tenemos 4 requisitos no funcionales: usabilidad, disponibilidad, seguridad y rendimiento, donde la usabilidad se debe proporcionar una interfaz o un sistema muy intuitivo, fácil de usar para el usuario, teniendo en cuenta que hay usuarios de diferentes tipos desde personas mayores, personas adultos mayores, profesionales, no profesionales, amas de casa, em, que tengan pues como eso, tiene que tener la capacidad de ser un sistema fácil. Una disponibilidad que son las 24 horas, los 7 días de la semana, para que el usuario en cualquier momento pueda hacer su reserva de citas festivo, en las noches, en la madrugada, en el horario más cómodo, ¿cierto? La parte de seguridad, pues como vamos a tener logueo como tal, y que no se permita pues que se vean las citas y la privacidad de los datos entre los usuarios, ¿cierto? Protegiendo pues la ley de protección de datos. Se debe proporcionar pues esa seguridad como tal. Y el rendimiento pues debe ser un rendimiento eficaz y eficiente, dado que vamos a tener varios dispositivos de acceso a la plataforma, dispositivos móviles, tabletas, hasta portátiles y PCs de escritorio. Dentro de las restricciones tenemos integración con sistemas de gestión médica existentes, integraciones con ERPs, con CRMs, de aplicaciones ya existentes. Esto depende pues como de la tecnología y poder integrarse esos otros sistemas a la aplicación como tal. Otra restricción el cumplimiento normativo. Mencioné para el tema de seguridad la Ley de Protección de Datos Personales y regulaciones de confidencialidad médica. Debemos de que nuestro sistema cumpla ese marco normativo que se pide. Y otra restricción es la infraestructura tecnológica. El sistema debe adaptarse a la infraestructura tecnológica disponible en las instituciones de salud, considerando las limitaciones de hardware y software existentes. Esto es una limitación, por eso consideramos para esa solución utilizar servicios en la nube como tal, ¿cierto? Para no depender pues como de estas limitaciones de hardware y software que se tienen en las entidades de salud. Alcance del sistema, ya lo había explicado nuestro compañero Farid, nos dan todas sus características, los contextos. Y en el diseño arquitectónico, utilizamos un patrón MVC, modelo visto controlador, con un framework de Microsoft.NET, Framework 4.5, y el lenguaje es C# con ASP, ¿cierto? Una metodología
de diseño guiado por atributos, para el tema de diseño arquitectónico, que es diferente la metodología del diseño arquitectónico a la metodología de trabajo como tal de agilismo, como tal, que es como para dentro del ciclo de vida del software como tal. Dentro del modelo MVC tenemos las interacciones con el usuario hace una interacción a la vista hace una interacción al controlador, el controlador da unas respuestas, da un envío de datos al modelo y el modelo da unas respuestas y esa a su vez pasa por el controlador, vista y el usuario final, pues que se visualizan sus diferentes interfaces. Dentro del método diseño guiado por atributos, pues básicamente es un método de 7 etapas iterativas como tal, donde tomamos la información de los drivers arquitectónicos que nos presentaron anteriormente, los requisitos funcionales, los no funcionales, los atributos de calidad, restricciones como tal, donde verificamos estos drivers como tal si son suficientes, seleccionamos los drivers a descomponer, identificamos el driver asociado al elemento, elegimos el concepto de diseño que satisfaga los drivers, instancia los elementos y asigna las responsabilidades, definir las interfaces para los elementos instanciados y verifique y refine los requerimientos transformándolos en restricciones para los elementos instanciados. Hacemos una definición y si esto no cumple como tal, se devuelve el paso 2, que sería pues volver a seleccionar el driver de descomponer, ¿cierto? Hacemos una iteración, por eso se ve las iteraciones acá en cada etapa del método, dado que se van refinando como tal cada driver como tal. Aquí pues si no cumplió el paso 2 y se cumple, pues se cumple el diseño de la arquitectura. Listo. Dentro de la vista lógica, tenemos una vista lógica como tal, donde el usuario hace la solicitud al controlador, el controlador procesa y envía la vista, la vista envía y procesa al usuario nuevamente, el controlador llama al modelo, el modelo retoma la información, pide los datos, el modelo pide la información a la base de datos, la base de datos retorna información, el modelo envía la información al controlador a la vista y procesa y envía al usuario como tal, ¿cierto? Acá tenemos la vista lógica, donde tenemos el módulo de autenticación, el módulo de gestión de perfiles, el módulo de búsqueda de médicos, el módulo de reserva de citas y el módulo de notificaciones, ¿cierto? Aquí se da un detalle de cada módulo como tal dentro de la vista lógica. Quisimos poner una vista lógica por el patrón de diseño, por el patrón arquitectónico MVC. Tenemos un diagrama de clases donde tenemos cada clase como tal, tenemos la parte empezamos por la parte de controladores, donde tenemos dos clases, el home controller y el mantenedor controller, donde tenemos cada uno de sus atributos y cada uno de sus métodos. Tenemos el index, el privacy, el buscar, el editar, el eliminar, el guardar y el listar como tal. El controlador llama al modelo como tal. Tenemos una clase citas y una clase error view model. En las citas tenemos el ID del usuario, el tipo, el password, el correo, teléfono como atributo como tal, como atributo a la clase. Celular, dirección, ciudad, ID médico, fecha y hora y el show request ID, y el request ID es para los atributos del error view model, que es la clase de errores como tal. La clase de datos como tal, tenemos dos clases conexión, pues para la capa de datos, tenemos la capa de conexión, donde tenemos el atributo de cadena, SQL y las citas de datos. En la clase de conexión tenemos los diferentes métodos utilizados para esta clase, que es la método de conexión, el get cadena SQL, el buscar, el editar, el eliminar, el guardar, el listar y el obtener para poder interactuar directamente. Aquí están los procedimientos de base de datos como tal. Y en la capa de la vista como tal, pues tenemos múltiples múltiples interfaces, perdón, donde están la del view import, el view start, el home index, el inicio,
cada una de las vistas de CRUD, que es editar, el eliminar, el guardar y el listar como tal, ¿sí? Y acá pues la parte de citar datos como tal. Este es como el diagrama de clases, un poco detallado como tal. Vista del comportamiento. Este diagrama de esta vista lógica nos ayuda mucho para la parte del desarrollador, que pueda saber qué clases y componentes va a tener en su desarrollo como tal. En la vista del comportamiento, pues tenemos el flujo de reserva de citas y tenemos la administración de los médicos, donde como tal, por aquí le doy un zoom más para que se pueda ver completo, donde en la vista del comportamiento tenemos el usuario, el usuario en la parte de la vista de aplicación web citas, tenemos el ingresar a la aplicación web, donde hace el login o registro de usuario, donde pasa por el mantenedor control, el citas model y por cada una de las capas hasta la parte de datos, ¿sí? Este devuelve como tal a cada una validación login como tal, si es correcto o incorrecto. También tenemos la reserva de la cita y pasa por cada uno de las capas como tal para llegar a la capa de datos y devuelve una confirmación de reserva. Ahí pues teníamos un punto de determinación como tal para el usuario como tal, pero internamente pues tenemos desde la capa de la vista desde la capa de la vista podemos tener administración de citas, que esta es por el personal médico, lo podemos utilizar y ahí y acá el comportamiento pues tendría que devolvería la visualización para las agendas de las citas como tal al usuario que está operando. Aquí el usuario no es únicamente el paciente, el usuario puede ser el personal médico como tal, cualquier usuario de interacción con la aplicación, ¿cierto? Acá en el en el comportamiento 4, este diagrama es un diagrama de secuencias como tal. Este diagrama de secuencias, pues en esta secuencia 4 dice la generación de generar el recordatorio automático de cita. Recordemos que vamos a tener un recordatorio de citas y está dentro de los casos de uso, que es dentro de la capa de datos, pues se va a generar una automatización, un job como tal, puede ser un job de base de datos el cual me va a generar todo el recordatorio de sus citas y enviarlo a través de sus capas y enviarlo pues a través del usuario en la capa de presentación o envío de mensaje de texto o correo electrónico como tal, como se tiene en la arquitectura de componentes como tal. También tenemos la cancelación de citas como tal y esta a su vez va a enviar un mensaje de cancelación y la reprogramación de la cita pues va a mandar otro mensaje de reprogramación en la capa de la vista como tal de la aplicación web como tal. Eso hace parte de la vista de comportamiento. En la vista física como tal tenemos los servidores y bases de datos que incluyen toda la infraestructura que se aloja en el sistema, como servidores que albergan la aplicación y las bases de datos que almacenan la información. La capa de presentación es la interfaz de usuario que los usuarios y médicos interactúan a través de la aplicación web o una aplicación móvil, ahí dando la aclaración anterior. La capa de aplicación contiene los componentes del sistema como módulo de autenticación, gestión de perfiles, búsqueda de médicos, reserva de citas y notificaciones. Es una capa más de negocio como tal. La capa de datos almacena la información del sistema, incluidos los perfiles de usuarios y médicos, horarios de citas y datos relevantes. Utiliza una base de datos para almacenar y recuperar estos datos. Para la vista se definen las siguientes consideraciones, que es el motor de base de datos de SQL Server. Em, la última versión es la 2022. Se utilizan servicios Cloud Service Azure bajo todo el marco de Microsoft Azure como tal. Creo que para el tema de limitaciones y restricciones a nivel de lo que vamos a encontrar en las diferentes instituciones de salud como tal, con eso podemos resolver como tal. Necesitamos una conexión a Internet para poder utilizar sus servicios de Azure. El lenguaje de programación es C# ASP. Y pues conexiones de red para acceder a los nodos en donde se recibe la aplicación y bases de datos. Esto pues internamente se trabajará. Dentro de la vista física, estamos representando los eventos. Los eventos son el usuario con los diferentes devices.
tablets, pues, computador portátil o escritorio y dispositivo móvil smartphone como tal. Eso otra vez van a hacer una interacción en el procesamiento, a través de los el website de Azure como tal, a través de los cloud service como tal, de autenticación, Azure Website y los servicios cloud. Pasando a los servicios de datos, donde están la parte de reportería, de Business Analytics, que nos pueden interactuar los reportes de citas en el mes para los médicos, cuántos pacientes están atendiendo y la cantidad de pacientes que están utilizando y el tiempo utilizado. Servicio de administración de datos, donde están los blobs, que son los repositorios, la base de datos de SQL y las tablas como tal. Datos de almacenamiento, donde están los administradores de storage, donde están aquí los servidores físicos, los servidores de almacenamiento y los servicios app de aplicación, donde están la Windows Azure Active Directory, que es el directorio activo de Azure para poder autenticarse con directorio activo, servicios de mensajería, servicios de bus de datos para poder hacer toda la comunicación y encolamiento de mensajería como tal, para llevar a la presentación en los web dashboard certificados y la tema de notificaciones por SMS o email. Esta es la vista física propuesta, presentada como tal para este modelo, para este ejemplo de reserva de citas médicas. Espero que sea completo como tal y muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Muchas gracias.